Saberes a la escucha. Saberes a la escucha. Saberes a la escucha. Un viaje sonoro que les llevará a los territorios indígenas de Latinoamérica a la escucha del otro. Episodio 3. Guaraní, descalzos en la selva. Entramos en el profundo de la foresta amazónica, ser vivo y vibrante, acompañados por un querido amigo. Aquí viven los guaraníes, pueblo indígena de muy reciente contacto con la civilización, con el cual Silvia había tejido un lazo muy especial. La familia de Rubén nos abre las puertas de su casa, la selva de la comunidad de Huentaro, que les proporciona todo lo que necesitan, desde la comida hasta los utensilios. Con ellos aprendemos que sí es posible ser uno con la naturaleza, dejando huellas livianas en la tierra, como los demás seres de la selva. Tú tienes que cuidar tu territorio, tu tierra. Ese es tu mamá, tu papá. Por eso se cuidaron territorios, abuelos lucharon. Y nosotros pensamos eso, nuestra alimenta, nuestra cultura, nuestra vida, nuestro bosque. Hasta ahora tenemos futuro. Antiguamente ellos cuidaban y vivían sin ruido de las máquinas. Se vivían en selva, solo escuchaban las voces de los animales, los gritos de los animales. Cuidaban los ríos, o sea, sin contaminación. Cuidaban tu territorio, ¿no? Tu territorio hasta el río Napo, hasta el río Villano, el río Amazonas. Otros indígenas vivían, cuidaban tu territorio. En el año 54, 55, ahí hicieron civilización. Entonces de ahí ya se fueron a otro lugar, sin civilización. Entonces apartaron de ahí, se fueron al monte y ya no pueden ver más. Solo que quedaron civilizados están acá, en la actualidad. Mi abuelo me contó que ellos eran como, o sea, no querían perder tierra para el futuro. Porque ellos no quieren civilización. Quieren vivir selva como abuelo, libremente. Ellos tienen cultura suficiente, no necesitan más. Ellos tienen hamaca, ellos tienen fósforo de árbol, fogatas, todo es natural, tu alimento, todo. Años 56 vino civilización misioneras y después del mismo tiempo vino petroleras, entonces afectaron nuestro territorio. De abajo, en Coca, Pompeya abajo, entraron, abrieron carretera. Ahí viven abajo gente de Guaraní. Ellos dicen, compañía dice, indígenas o tu gente sacan, queremos sacar petróleo. Las petroleras contaminaron mucho, derramaron petróleo y murieron muchos animales comiendo petróleo. Mi abuelo decía, tiene que cuidar a su territorio, a su gente, sabía decir, tiene que ser fuerte y defender a su territorio. Entonces eso es lo que queremos aquí en el mundo. Wow. Es muy importante tener espíritu de la naturaleza, como los árboles grandes, así como tienen, como decir, como los árboles, lo que son ceibos, así son árboles muy grandes, tienen su poder.
Mucho tiempo había un árbol grande, tipo de ceibo pero gigante, del Amazonas muy abajo, hasta Perú, Brasil. Caído del ceibo, se formó de todos los Amazonas grandes, formaron de río. Y luego de corteza que tomaron eso, formaron pescado. Todo eso nace ceibo. Ellos soplaron tierra y bosque. Ellos formaron como las águilas, urpéndalas, macao, y sopló y formó un hombre mono grande. Y ahí empezaron ya, ahora son muchos monos. Esa era la historia de nosotros. Esto se mide para hacer cerbatana, es para flecha hasta aquí. Esto es para hacer flecha. Entonces ahí se parte así y de ahí se hace. Está siguiendo animal. En el monte hay muchas cosas que se comen naturalmente. Todo hay que saber. Si no sabes, no sobrevive. Cuando te vas lejos, a veces en vez de venir a la casa te quedas durmiendo en monte y no tienes nada que comer. Tienes que saber conocer todo. Coger de un árbol, pepa, cualquier cosa que es comestible para sobrevivir en monte. No se fallaba el bosque largo, como 8 horas, 10 horas. Otra comunidad lejos, todo día, 3 días por llegar, sin GPS. Los ancianos te enseñan cuando son niños, entonces le llevan acá al monte, entonces se va enseñando a dar cuenta que cómo suenan los animales. Cada su animal tiene su sonido, entonces ya se va enseñando, entonces ahí ellos copian también. Un sonido de un chorongo suena como de aquí a esa loma. Suena duro. Chilla durísimo. Atento, ahí están animales, vamos. Tiene que rodear para matar. Yo mato un mono con veneno. Cerbatanas facilitas. Cuando era pequeño nace el varoncito, nosotros tienen que corar todo. Soplando, corar, cuando ya está grande ya coge cerbatana, rápido mata. Encontrar el animal, matan todo. Lanza también mata bacano. Cuando hay pescado, red, también cogen red y también sacan la tripa pescado y ellos coran, hermano. Todos coraban la abuela así. Aquí hay pescado pequeño, bastante. Hubiéramos pedido anzuelo pequeño con palo, hubieran jalado. Quería botar lombriz, sin botar traigo. Jugamos, bañamos, venimos a la casa, cogemos el visor, venimos a pescar, cogemos boga chico, carachamos, todo pescado. Ahorita casi cogí yo, un ñame. Uno casi saca, pero va saliendo, pequeñito, diente era. Cuando me voy a pescar, a veces pienso qué pescado jalaré. Cuando no puedo jalar, que estoy ahorrando para ver si me regala el que creo pescado. A veces 3, 2 pescados grandes. Ya regreso a la casa con un pensamiento más bueno, que ya le voy a dar de comer a la familia.
cosas de aquí de la naturaleza es más económico, más tiene más proteínas, más mejores lo de natural. Se come yuca, plátano, pescado con carne, todo. Primero sembrar el que come, después de semilla trabajan a otro lado para poner otro chakra. Entonces dejan ellos y se van a otra comunidad. Sembrar antes, y aquí ya crecieron, ya están maduros, ya están comiendo, hacer fiesta, bailando, y después siguiente, otro lado. También sembramos para consumir nosotros mismos caña de monte. También cuando conseguimos animales decimos a crecer, cogimos pequeños y que cuando crece se saben abrazar aquí en cuello y se acuesta y sabe estar dormido. Así pasa. Todos los animales nosotros hemos hecho a crecer aquí y después saben y regresar. Preguntando a los viejos, a mis abuelos, preguntaba, ¿qué es este árbol? ¿Para qué sirve? ¿Qué son medicinales, no medicinales? Por eso se aprende más de los viejos. Primero iban a monte a buscar chambira y traían la casa y sacaban todo y después de sacar cocinaba y lavaba y colocaban fuera para que seque y luego cogía y luego hacían hamaca era cobija para ellos. Mi abuela enseñaba a hacer hamacas y el abuelo enseñaba para hacer canasta pequeña y grande. Enseñaba todo el día para que ellos también, cuando sea grande un día, que hagan así bastante tienen que hacer. Y barro también enseñaba a esa abuela. Hacemos la herramienta para coger el animal. La primera hacemos eso de trabatana, danza, alpón para pescar, red para pescar, para corrales, para cacería, nuestro del bosque mismo. Aquí mismo fabricamos nosotros. Todo herramienta aquí. Los abuelos antiguos decían que no debían cortar así plantas que son para medicinas, tiene que cuidar y reservar. Algún rato se enferman, tienen que curar con esas plantas. Cuando muerde culebra tienen que coger este raíz. Cogiendo tienen que machucar y luego cocinar y tienen que tomar para sanar. Sí, hay muchas medicinas. Entonces los ancianos sí saben cuando están dolores o dolores musculares o que tienen mal viento o dolor de cabeza. Entonces ellos también pueden sobar con ortiga. La ortiga entonces le pasa. Sí, eso es solo calmante, como decir así. Hay algunas personas que viven por abajo, por Yasuní. Ellos son los que están en contacto con el jaguar. Sí, se comunican con el jaguar. Él cuando quiere hacer contacto se va solito. El señor padre jaguar se va al monte solo. Ahí llega el jaguar. Entonces él viene y da el poder. Entonces él le regresa, ya desmaya solo. Entonces ahí tienen que estar al lado los jóvenes o adultos todos alrededor para poder preguntar a él. El tigre está conversando con él. Tal va a pasar, tal va a pasar. Cuando cerca de la comunidad, pues ya sabes, todos tienen que pensar. Nuestro pensamiento y nuestro sueño llega del sonido del bosque
naturalmente. Nosotros ya sabemos cómo vivimos mucho tiempo en el bosque. Y su sueño, todo espiritual, nos llama. Tomamos mono que veníamos, mono home, gombote que venimos, mi petrolera guirama y te tomamos guata pequete que venimos. Somos Silvia y Bruno. Nos pusimos en viaje para aprender y compartir sabiduría hasta el otro lado del océano. Agradecemos todas las personas con las cuales hemos compartido en las comunidades de Huentaro, de Apaica y de Queberiuno. En particular, las voces de Rubén Chiwango y de su esposa Yeye Irumenga, que nos hospedaron con mucho cariño en su casa. La de Ima Mora, un hábil constructor. La de Eweme Yeti, un gran sabedor sobre las plantas y animales de la selva amazónica. La de Carolina Cabo, madre y agricultriz. La de Javier Nenquimo, un joven pescador. Este proyecto hace parte del programa Inviting Life de la Fundación Piampicollo Selvático. Se agradece el apoyo de Alice Benesía y de Juan Recamán. Después,